Vale, chicos, ¿qué tal? Ya, vamos a terminar esta cuestión y vamos a darle con el proceso penal ordinario o el procedimiento ordinario criminal. Proceso penal ordinario o procedimiento ordinario criminal. Para efectos didácticos, este procedimiento lo podemos dividir en tres etapas. La etapa de investigación, la etapa de investigación, la etapa intermedia o preparatoria, etapa intermedia o preparatoria y la etapa de juicio y la respectiva etapa de juicio. Hola Claudia, ¿qué tal? Bienvenida. Vamos a partir con la etapa de investigación. Vamos a partir con la etapa de investigación. La etapa de investigación comienza con la investigación. Es una etapa que se promueve ante el juez de garantía. La etapa de investigación comienza con la investigación y es una etapa que se promueve ante el juez de garantía. Puede iniciar de tres maneras distintas, como por ejemplo, iniciada de oficio por el Ministerio Público, iniciada de oficio por el Ministerio Público, por medio del fiscal. Este tiene la facultad para hacerlo toda vez que toma conocimiento de algún hecho que reviste características de delito. Como toma conocimiento, el cómo toma conocimiento de este hecho que reviste las características de delito es irrelevante. Iniciada la investigación, el sujeto investigado pasa a tener la calidad de imputado. Iniciada la investigación, el sujeto investigado pasa a tener la calidad de imputado. Entonces, un modo de iniciar la etapa de investigación es de oficio por el Ministerio Público, por intermedio del fiscal, quien tiene la facultad de hacerlo, toda vez que toma conocimiento de algún hecho que reviste las características de delito. La etapa de investigación también puede iniciar por denuncia. La etapa de investigación también puede iniciar por denuncia, que este acto de denuncia no conlleva la intención de hacerse parte. Ojo con eso. El acto de denuncia no conlleva la intención de hacerse parte. Ojo con ese detalle. El denunciante lo único que pretende es poner en conocimiento de la autoridad respectiva que hechos que él cree podrían ser relevantes penalmente. El denunciante lo único que pretende es poner en conocimiento de la autoridad respectiva lo que él cree son hechos que pueden ser penalmente relevantes. Este solo cuenta hechos de relevancia jurídica, el denunciante. Cualquier persona que haya tomado conocimiento de los hechos, incluso si no los presenció, puede tener la calidad de denunciante. Cualquier persona que haya tomado conocimiento de los hechos, incluso si no los presenció, puede tener la calidad de denunciante. No se requiere patrocinio de abogado para efectuar una denuncia. No se requiere patrocinio de abogado para efectuar una renuncia y es un acto que se puede interponer, por ejemplo, en Carabineros. Para el profesor Juan Andrés Celis esto es más bien un acto informal. Y se puede interponer la denuncia ante la PDI, Carabineros, etc. También existe una institución que se llama autodenuncia. También existe una institución que se llama autodenuncia. ¿Y qué es la autodenuncia? Bueno, aplica para dos casos. Primero, cuando la persona cometió un ilícito, o bien cuando a una persona se le atribuyen actos constitutivos de delito, y esta persona podría autodenunciarse con el afán de ser investigada y tomar conocimiento de los hechos que se le imputan. Lógico, si quiere saber de qué le están acusando, con el objeto de que quede libre de polvo y paja, como dicen, y vean que no cometió ningún delito. Esto podría habilitarlo incluso para querellarse por injuria y calumnia. Entonces la autodenuncia aplica para dos casos: cuando la persona efectivamente comete un delito o cuando a una persona se le atribuyen actos constitutivos de delito. Esta misma persona puede ir a autodenunciarse con el afán de ser investigada y tomar conocimiento de los hechos que se le imputan, con el objeto de que quede libre de polvo y paja y vean que no cometió ningún delito. Esto podría habilitarlo para que presente una querella por injuria y calumnia. La denuncia suele ser el medio más habitual por el cual inicia una investigación.
La denuncia suele ser el medio más habitual por el cual inicia una investigación. Una vez practicada la denuncia, los antecedentes van a llegar a la fiscalía. Una vez se practica la denuncia, los antecedentes llegan a la fiscalía. Otra forma de que se inicie la etapa de investigación es por medio de la querella. Otra forma de que se inicie la etapa de investigación es por medio de la querella. La querella, a diferencia de la denuncia, la persona que la interpone pretende hacerse parte. A diferencia de la denuncia, el querellante pretende hacerse parte. Se ejerce una acción penal con el objeto de hacerse parte del juicio. A lo largo del juicio, el querellante a lo largo del juicio tendrá una serie de derechos que puede ser acusar, hacer oído, participar en audiencias, etc. La diferencia de la querella y la denuncia es la intención de hacerse parte, porque la querella, no la puede realizar cualquier persona. Ojo con eso. Y es una presentación formal que se hace ante el juez de garantía. La querella manifiesta una intención de hacerse parte y que la tiene que realizar una persona con patrocinio de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, y es una presentación formal ante el juzgado de garantía, ante el juez de garantía, y requiere patrocinio de abogado. Y con la querella, al igual que la denuncia, en lo que se parecen es que los antecedentes también llegan a la fiscalía. Los antecedentes también llegan a la fiscalía. El fiscal, cuando reúne los antecedentes iniciales, sea porque le llegaron de oficio por el Ministerio Público, por denuncia o por querella, eh, el fiscal, cuando reúne estos antecedentes, debe tomar una decisión. Por ejemplo, la señora Magali ve desde la ventana de su casa una riña que acaba en balacera y con un herido. Pero dice que no vio muy bien porque le faltaban sus lentes. Estaba lejos y ni siquiera sabe si los involucrados eran hombres o mujeres. ¿Qué hace el Ministerio Público en este caso? Bueno, el Ministerio Público aquí tiene tres alternativas. Primero, el archivo provisional, eh, decisión de no iniciar la investigación o de no investigar, invocar el principio de oportunidad o investigar. En este caso, el de la señora Magali, que como que más o menos cachó un evento que puede ser constitutivo de delito. El Ministerio Público tiene alguna alternativa y vamos a ir con cada una de estas. Primero, la del archivo provisional. ¿Qué quiere decir esto? En esta actitud, el Ministerio Público explica que con los antecedentes que ha recibido, no está en condiciones de iniciar la investigación. Cuando se invoca el archivo provisional y toma esta actitud, el Ministerio Público explica que con los antecedentes que recibió, no está en condiciones de iniciar la investigación. Es demasiado abstracto la causa que le llegó, pero tampoco se trata de rechazarlo, por lo que lo archiva provisionalmente. ¿Qué significa esto? Que el asunto queda provisionalmente guardado hasta que aparezcan nuevos antecedentes que le permitan al Ministerio Público hacer efectivo el inicio de la investigación. La investigación no comienza todavía, sino que queda de cierto modo suspendida. Tampoco tiene un plazo. Sin embargo, no hay una interrupción de la acción penal, por lo que, si surgen antecedentes que permitan iniciar la investigación 10 años después, el fiscal puede decidir no perseguir el asunto porque los delitos ya están prescritos. Ojo con eso. En este caso, hay delitos que no prescriben, como los delitos sexuales, al menos en el nuevo proceso penal chileno. Entonces, el archivo provisional, bueno, en esta actitud, el Ministerio Público señala de que con los antecedentes que ha recibido no está en condiciones de iniciar una investigación, pero el asunto queda provisionalmente archivado hasta que aparezcan nuevos antecedentes que le permitan al Ministerio Público efectivamente iniciar una investigación. La investigación no comienza todavía, sino que de cierto modo queda suspendida. No hay un plazo, sin embargo, no hay interrupción tampoco de la acción penal, por lo que, si surgen antecedentes que permitan iniciar la investigación de años después, el fiscal puede decidir no perseguir el asunto porque los delitos ya estarían prescritos.
Otra actitud que puede tomar el Ministerio Público es decidir no investigar. Decidir no iniciar la investigación o no investigar. Decidir no iniciar la investigación o no investigar. Esta es la facultad que tiene el Ministerio Público. Facultad de no iniciar la investigación o no investigar. No es un capricho voluntario, ojo con eso. En el fondo, la ley indica que la decisión de no investigar debe estar fundada en alguna de las siguientes razones. Entonces la decisión de no investigar es una facultad que tiene el Ministerio Público, pero que no es un capricho y arbitrario. En el fondo, la ley indica que la decisión de no investigar debe fundarse en una de estas dos razones. Primero, el Ministerio Público estima que los hechos no son constitutivos de delito. El Ministerio Público puede estimar que los hechos no son constitutivos de delito. Por ejemplo, la novia denuncia al novio porque la engañó con la amiga. Por ejemplo, el Ministerio Público estima que los hechos no son constitutivos de delito, o, si bien es cierto que los hechos relatados son constitutivos de alguna conducta penalmente perseguible, la responsabilidad penal se encontraría extinguida. Si bien es cierto que los hechos relatados son constitutivos de alguna conducta penalmente perseguible, la responsabilidad penal se encontraría prescrita, extinguida. ¿Por qué? Por ejemplo, el autor de tal delito murió hace años y la responsabilidad penal no se transmite a los herederos. Los hijos no cargarán el pecado de los padres. O bien, el delito prescribió, por lo que no tiene sentido iniciar la investigación. Otra razón es porque los hechos relatados pueden constituir, si bien los hechos relatados pueden constituir alguna conducta penalmente perseguible, la responsabilidad penal se encontraría extinguida, porque o el autor del delito murió o el delito ya está prescrito. Y la responsabilidad penal no se transmite a los herederos. Ojo con eso. La responsabilidad civil, sí. Yo diría que sí. Pero bueno, eso es otra discusión. No sé quién quiere discutirme abajo. Bien, otra actitud que tiene el Ministerio Público es invocar el principio de oportunidad. Invocar el principio de oportunidad. ¿Qué significa invocar el principio de oportunidad? Implica que la Fiscalía está facultada para no investigar hechos que, si bien es cierto, son relevantes penalmente, no comprometen gravemente el interés público. Invocar el principio de oportunidad implica que la Fiscalía está facultada para no investigar hechos que, si bien es cierto, son relevantes penalmente, no comprometen gravemente el interés público. Son delitos de una penalidad muy baja y por lo tanto no alterarían el statu quo de la sociedad. La Fiscalía señala que no tiene ni tiempo, ni personal, ni recursos para atender este delito poco trascendente, por lo que invoca este principio. Por ejemplo, personas que se agarran a combo en una plaza. La Fiscalía señala que no tiene ni tiempo, ni personal, ni recursos para atender este delito poco trascendente, por lo que invoca este principio. Es un equivalente jurisdiccional el principio de oportunidad, ojo con eso. Es un equivalente jurisdiccional que equivale a una sentencia absolutoria. El principio de oportunidad es un equivalente jurisdiccional en materia procesal penal que equivale a una sentencia absolutoria. Invocando este principio, el imputado, el que aforró unos combos, queda absuelto. Invocando este principio, el imputado queda absuelto. El fiscal solo puede aplicarlo en ciertos casos expresa y taxativamente señalados en la ley. No aplica, por ejemplo, en homicidios. El fiscal solo puede aplicar el principio de oportunidad en casos expresa y taxativamente señalados en la ley. No puede aplicarlos, por ejemplo, en casos de homicidio. Por ejemplo, donde sí podría caber el principio de oportunidad son delitos que no comprometen el interés público. Por ejemplo, lesiones por una pelea entre amigos en una cancha de fútbol o en una casa, o haber comprado películas piratas en la calle. Son irrelevantes para el interés público. Ahí vas a ir, no, que la propiedad intelectual ya, pero esa gente, bueno, olvídalo. Por otro lado, el superior jerárquico, que es el fiscal regional o nacional, emite instrucciones señalando en qué situaciones se puede aplicar o no. Por otro lado, el superior jerárquico, que es el fiscal regional o nacional, según el caso, emite instrucciones señalando a qué situaciones se puede aplicar este principio o no.
Requiere autorización del juez de garantía al principio de oportunidad, donde éste hace un examen de admisibilidad, viendo si el delito admite invocar este principio y otras cosas, pero no lo invoca el tribunal, sino el Ministerio Público. Ojo con eso. Requiere autorización del juez de garantía, donde éste hace un examen de admisibilidad, viendo si el delito admite invocar este principio y otras cosas, pero no lo invoca el tribunal, sino el Ministerio Público. Coloquialmente, el principio de oportunidad es la actitud que toma el fiscal cuando dice que tiene demasiado trabajo y esto que le están denunciando no vale la pena investigar. Coloquialmente, el principio de oportunidad consiste en la actitud que toma el fiscal cuando dice que tiene demasiado trabajo y esto que le están denunciando no vale la pena investigar. No dice que no puede hacer delito, pero lo deja de lado, no lo investiga, porque prefiere dedicar el poco tiempo que tiene a estudiar asuntos penales que sí tengan una mayor trascendencia penal. Por ejemplo, no sé, pues, investigación con el tren de Aragua versus una pelea de curado en una casa. Esa es la idea del principio de oportunidad, por si acaso. Otra actitud que puede tomar el Ministerio Público es investigar. Otra actitud que puede tomar el Ministerio Público es investigar. Esta actitud que toma el Ministerio Público es la que conlleva de que el procedimiento siga avanzando. Esta actitud de investigar conlleva de que el procedimiento siga avanzando. En razón de los antecedentes que el Ministerio Público ha recabado, dice que con eso puede comenzar a investigar y comienza entonces la investigación. El fiscal dirige la investigación, solicitando oficio a instituciones públicas, impartiendo instrucciones a las policías para que investiguen o realicen trámites, etc. Llegará un momento en que el Ministerio Público reunirá suficientes antecedentes para, de algún modo, entrar en la convicción de que sí ha habido, en un caso concreto, un hecho ilícito y hay participación de ciertos sujetos. El mismo ejemplo que habíamos señalado anteriormente, una señora que desde la ventana de la casa ve que hay una riña y hay un balazo. Un vecino da mayores detalles y reconoce un agresor y un contexto. Ahí sí. Entonces, la actitud que puede tomar de investigar es la actitud que toma el Ministerio Público y con esta inicia la investigación que es dirigida por el fiscal en representación del Ministerio Público, impartiendo instrucciones a los policías, oficiando instituciones públicas, etc. Y llega un momento en que el Ministerio Público reúne suficientes antecedentes para de algún modo entrar en la convicción de que sí ha habido, en el caso concreto, un hecho ilícito y participación de determinados sujetos. Gracias Madi y Stephanie por apoyar este live. Bien, entonces estas son las 4 actitudes que puede tomar el Ministerio Público ante la concurrencia de antecedentes iniciales. El archivo provisional, donde el Ministerio Público explica que por los antecedentes que ha recibido no está en condiciones de iniciar la investigación. Decisión de no investigar, no es por capricho o arbitrariedad, sino porque el Ministerio Público estima que los hechos no son constitutivos de delito, o estos hechos, si bien son constitutivos de delito, o ya prescribieron, o el autor de los hechos falleció, pueden decidir invocar el principio de oportunidad, o bien pueden decidir investigar. Bien, muchas gracias por el regalito. Vamos con la formalización de la investigación. Vamos con la formalización de la investigación. No se formaliza el imputado, ojo con eso, sino que se formaliza la investigación. Con la formalización de la investigación no se formaliza el imputado, sino que se formaliza la investigación. Se formaliza la investigación. ¿Qué es la formalización de la investigación? Si pudiéramos definirla, la formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal da al imputado en presencia del juez de garantía que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos investigados. Gracias, Vikinga. Entonces, la formalización de la investigación es una comunicación o una actuación, en la actuación del Ministerio Público, en la que el fiscal comunica al imputado, en presencia del juez de garantía, que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos investigados.
La formalización de la investigación, entonces, es una actuación del Ministerio Público en que el fiscal comunica al imputado, en presencia del juez de garantía, que desarrolla actualmente una investigación en contra del imputado respecto de uno o más delitos investigados. La formalización de la investigación se da en audiencia. La formalización de la investigación se hace en audiencia. La formalización de la investigación se hace en audiencia. En esta audiencia debe estar presente el imputado con su abogado defensor. En esta audiencia debe estar presente el imputado con su abogado defensor. Y éste toma conocimiento de que en su contra se lleva a cabo una investigación por tales o cuales hechos, y donde se le atribuye cierto grado de participación en estos. Aquí es donde empieza la investigación formalizada. Aquí es donde empieza la investigación formalizada. Entonces, la formalización es una actuación del Ministerio Público en la que el fiscal comunica al imputado, en presencia del juez de garantía y en audiencia, que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos. Y aquí el imputado tiene que estar en presencia de su abogado defensor y toma conocimiento de que en su contra se lleva a cabo una investigación por tales o cuales hechos y donde se le atribuye cierto grado de participación. Y aquí empieza la investigación formalizada. A veces, los antecedentes iniciales que tiene el fiscal son tan contundentes que se formaliza de inmediato, como se da en caso de delitos flagrantes. A veces, los antecedentes iniciales que el fiscal tiene son tan contundentes que se formaliza de inmediato, como se da en casos de delitos flagrantes. En la misma audiencia de control de detención se podría incluso formalizar. En la misma audiencia de control de detención se podría formalizar. No tiene que haber necesariamente un transcurso de tiempo. No tiene que haber necesariamente un transcurso de tiempo. ¿Cuáles son las características de la formalización de la investigación? Características de la formalización de la investigación. Bueno, principalmente tres características. Primero, la formalización es un acto jurídico procesal que le corresponde al Ministerio Público. La formalización es un acto jurídico procesal que le corresponde al Ministerio Público. La formalización es un acto jurídico procesal que le corresponde al Ministerio Público. No formaliza al juez de garantía, ya que no es una resolución judicial y tampoco se notifica. No formaliza al juez de garantía, no es una resolución judicial y tampoco se notifica. Entonces, la primera característica es que la formalización de la investigación es un acto jurídico procesal que le corresponde al Ministerio Público. No formaliza la investigación el juez de garantía, tampoco es una resolución judicial y tampoco se notifica. No es necesario, porque el imputado toma conocimiento de esta formalización en la audiencia. No caben contra la formalización de la investigación recursos procesales. No caben contra la formalización de la investigación recursos procesales. No cabe recurso contra la formalización de la investigación. Segunda característica de la formalización de la investigación es que es un acto solemne. Es un acto solemne, puesto que debe ser efectuado en presencia del juez de garantía en una audiencia, no pudiendo formalizarse por escrito. La formalización de la investigación es un acto solemne, puesto que debe ser efectuado en presencia del juez de garantía en una audiencia, no pudiendo formalizarse por escrito. Acto solemne que se efectúa en presencia del juez de garantía en audiencia, no pudiendo formalizarse por escrito. Es la comunicación que el Ministerio Público le da al imputado en presencia del juez de garantía, de que inició una investigación en su contra. Entonces, es la comunicación que el Ministerio Público le da al imputado en presencia del juez de garantía que lo está investigando por algún delito. Tercera característica de la formalización de la investigación es que el imputado toma conocimiento de los hechos fundamentales. El imputado toma conocimiento de los hechos fundamentales, de los hechos de los que está siendo investigado y el grado de participación imputable. El imputado toma conocimiento de dos hechos fundamentales, que son por qué hechos está siendo investigado y también el grado de participación que le están imputando, si es cómplice, encubridor, autor, coautor, etc. Aunque la figura del cómplice ha quedado en desuso en nuestra legislación. Hoy día se sanciona más bien como coautor. Ojo con eso. Todo esto sobre la base de que está siendo objeto de investigación. Entonces, tercera característica de la formalización de la investigación es que el imputado toma conocimiento de dos hechos fundamentales,
de qué hecho se está siendo investigado y el grado de participación imputable. Todo esto sobre la base de que está siendo objeto de una investigación. Es un acto solemne que se da en audiencia, en presencia del juez de garantía, donde el Ministerio Público le comunica al imputado de que está siendo investigado, y es un acto jurídico procesal que le corresponde al Ministerio Público y no al juez de garantía, no es una resolución judicial y no se notifica. Vamos ahora con los efectos de la formalización. Los efectos de la formalización de la investigación. Efectos de la formalización de la investigación. ¿Cuáles son estos efectos? Según la doctrina, con la formalización se produce la radicación en materia penal. Esta cuestión es súper importante cuando ustedes revisen derecho procesal orgánico. Con la formalización de la investigación se produce la radicación en materia procesal, o penal. Con la formalización se produce la radicación en materia penal. Hola amigo Felipe. Sí, puede presentar una denuncia no solo en Fiscalía, sino también en Carabinero y PDI. Pero si usted quiere querellarse, eso ya es otro tema. Son dos cosas distintas. Y justo la habíamos tratado hace poquito rato atrás. Tenga presente que usted cuando interpone la denuncia no manifiesta su interés de ser parte. Usted solo pone en conocimiento a la autoridad competente de algún hecho que puede ser constitutivo de algún delito. Entonces, el primer efecto de la formalización es que con la formalización de la investigación se produce la radicación en materia penal. Con la formalización se interrumpe la prescripción de la acción penal. Con la formalización de la investigación se produce la prescripción de la acción penal. Con la formalización se interrumpe la prescripción de la acción penal. Con la formalización de la investigación se pueden solicitar medidas cautelares personales, como por ejemplo la prisión preventiva. Con la formalización de la investigación se puede solicitar medidas cautelares personales, como por ejemplo la prisión preventiva. Con la formalización ya se pueden solicitar medidas cautelares personales, como la prisión preventiva. Y como bien dice Madi, empieza a correr el plazo legal de la investigación. Empieza a correr el plazo que el Ministerio Público tiene para cerrar la investigación. Con la formalización de la investigación comienza a correr el plazo que el Ministerio Público tiene para cerrar la investigación. Porque desde esta formalización de la investigación, el Ministerio tiene un plazo para continuar investigando. Inicialmente el plazo es de 2 años. Pero podría ser menor si es que en la audiencia de formalización se determina un plazo inferior. Inicialmente el plazo es de 2 años, pero podría ser menor si es que en la audiencia de formalización se determina un plazo inferior. Aquí nos remitimos al artículo 100 del Código Procesal Penal. Artículo 100 del Código Procesal Penal. Cuando el responsable se ausente del territorio de la República, solo podrá prescribir la acción penal o la pena contando por uno cada 2 días de ausencia para el cómputo de años. Cuando el responsable se ausentare del territorio de la República, solo podrá prescribir la acción penal o la pena contando por uno cada 2 días de ausencia para el cómputo de años. Para los efectos de aplicar la prescripción de la acción penal o de la pena, no se entenderán ausentes del territorio nacional los que hubieran estado sujetos a prohibición o impedimento de ingreso al país por decisión de la autoridad política o administrativa, por el tiempo que le hubiere afectado tal prohibición o impedimento. Este es un ejemplo muy especialísimo, así que ténganlo presente, nada más. Bien, antes de avanzar con la etapa de la investigación, procedimiento irregular con la universidad. Mire, yo creo que tiene que agotar la instancia administrativa, amigo. Porque, pucha, depende del atado, si hay algún delito que esté cometiendo la universidad, no lo sé, creo que necesitaría más antecedentes. Puede dejarme un DM si quiere. Vikinga, una pregunta. ¿Cuándo es acción penal privada? ¿Se puede solicitar medidas cautelares como arraigo nacional? Yo tengo entendido que no. Porque estas medidas cautelares aplican en casos de delitos
que comprometen gravemente el interés público. Por ejemplo, un homicidio, un robo con fuerza. Estos asuntos, de hecho, ni siquiera interviene el Ministerio Público en los delitos de acción penal privada. Bien, no sé si alguien puede corregirme acá. Yo acá no me la he hecho, no pretendo para nada establecer de que no, lo que yo diga es incontrastable y la. No, o sea, acá somos colegas, hay mucha gente que nos escucha que está estudiando Derecho, otros que son abogados, así que la corrección es bienvenida siempre. Siempre y cuando sea con respeto. Bien. Eh, Vamos ahora a hablar del fin de la etapa de investigación. Fin de la etapa de investigación. Aquí ya está formalizada la etapa de investigación. Ya con esta no puede haber ni archivo provisional ni decisión de no investigar. Ambas precluyen con la formalización de la investigación. Ambas precluyen con la investigación, con la formalización de la investigación. Ya formalizada la investigación, precluyó para el Ministerio Público la opción de el archivo provisional y la decisión de no investigar. Precluyó, o sea, se extingue la posibilidad de ejercer estas actitudes, de tomar estas actitudes. Bien, ahora, ¿cómo puede finalizar la etapa de investigación? ¿Cómo puede finalizar la etapa de investigación? El profesor Juan Andrés Celis otorga tres alternativas. Gracias por la rosita, Vikinga. Hay tres alternativas que para el profesor Juan Andrés Celis se podrían dar para cerrar la investigación. ¿Qué son? El principio de oportunidad, salida alternativa al procedimiento y el cierre de la investigación. El principio de oportunidad podría darle cierre a la investigación. En virtud del principio de oportunidad, podrían darle cierre al principio de investigación. Aquí ustedes pueden revisar la institución. No recuerdo el artículo en el cual está, pero hay un post en mi perfil donde pueden revisarlo. Así que yo también voy a tener que revisarlo ahora. Pero con el principio de oportunidad se puede cerrar la etapa de investigación. La investigación también puede terminar por una salida alternativa. También puede terminar con una salida alternativa. ¿Y cuáles son estas salidas alternativas que tenemos en materia procesal penal? La suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio. La suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio. La suspensión condicional del procedimiento es un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado. La suspensión condicional del procedimiento es un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado. Suspensión condicional del procedimiento es un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado. Consiste en que el Ministerio Público le propone al imputado cumplir ciertas condiciones por determinado espacio de tiempo. Consiste en que el Ministerio Público le propone al imputado cumplir ciertas condiciones por determinado espacio de tiempo, con el efecto de que si éste las cumple, se pedirá el sobreseimiento definitivo. El juicio terminará con un equivalente a una sentencia absolutoria. Este acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado debe ser presentado ante el tribunal para que éste lo apruebe, citándose a una audiencia donde serán oídos también el querellante y la víctima. En razón de esto, el tribunal verá si rechaza o no este acuerdo y si lo hace, si rechaza la suspensión condicional del procedimiento, entonces el juicio continuará. Algún ejemplo de condiciones que se le pueden imponer al imputado son someterse a tratamiento, firma mensual, ir a terapia, qué sé yo. Entonces la suspensión condicional del procedimiento, chicos, es un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado que consiste en que el Ministerio Público le propone al imputado cumplir ciertas condiciones por determinado espacio de tiempo, con el efecto de que si éste las cumple, va a pedir el sobreseimiento definitivo y el juicio va a terminar con un equivalente a una sentencia absolutoria. Este acuerdo se debe presentar ante el tribunal para que éste lo apruebe, citándose una audiencia donde serán oídos también el querellante y la víctima. En razón de ello, el tribunal verá si rechaza o no este acuerdo, y si lo hace, el juicio continuará. Por ejemplo, someterse a tratamiento, firma mensual, etc.
Ahora, el acuerdo reparatorio. ¿Qué es el acuerdo reparatorio? Es otra salida alternativa al procedimiento en materia procesal penal. El acuerdo reparatorio es un acuerdo entre el imputado y la víctima, no el Ministerio Público. El acuerdo reparatorio es un acuerdo entre el imputado y la víctima, donde lo que se propone es que el imputado ofrece a la víctima una cantidad de dinero como reparación al daño causado. El acuerdo reparatorio es un acuerdo entre el imputado y la víctima, donde lo que se propone es que donde el imputado ofrece a la víctima una cantidad de dinero para reparar el daño causado. El acuerdo reparatorio entonces es un acuerdo entre el imputado y la víctima, donde lo que se propone es que el imputado ofrece a la víctima una cantidad de dinero como la reparación del daño causado. Si la víctima acepta, una vez que el imputado pague, se dictará sobreseimiento definitivo. Obvio, pues hay que pagar primero. Si la víctima acepta este acuerdo reparatorio y el imputado paga, se dicta el sobreseimiento definitivo. Ojo, esto está limitado para ciertos hechos ilícitos, como por ejemplo los cuasidelitos. Esto está limitado para ciertos y determinados hechos ilícitos, como los cuasidelitos. Debe ser presentado ante el tribunal para que éste lo apruebe. El acuerdo reparatorio debe ser presentado al tribunal para que éste lo apruebe. No es que el tribunal no se pronuncie como que esté en una posición pasiva. No, pues, compadre. El tribunal tiene que aprobar el acuerdo reparatorio. El sobreseimiento definitivo es dictado una vez que se certifica el pago. El sobreseimiento definitivo es dictado una vez que se certifique el pago. Esta certificación de pago equivale a sentencia absolutoria que tiene autoridad de cosa juzgada. La cosa juzgada es este efecto que tienen la sentencia y que, bueno, es súper importante, así que vamos a hacer un post de eso porque es muy importante en materia de prueba. Es pregunta de prueba, pregunta de examen de grado incluso. Entonces, el sobreseimiento definitivo es dictado una vez que se certifica el pago y que equivale a una sentencia absolutoria, que tiene autoridad de cosa juzgada, que tiene autoridad de cosa juzgada. Es un equivalente jurisdiccional. Muy bien. Y otra forma de cerrar la investigación, como ya habíamos dicho, o de finalizar la etapa de investigación, es el cierre de la investigación. Es el cierre de la investigación per se. Pero ojo, la investigación no se cierra sola. La investigación no se cierra sola. No porque transcurra el plazo se cierra la investigación. No porque transcurra este plazo de 2 años se cierra la investigación. Ojo con eso. Pues no es por el hecho de que pasen 2 años. ¿Cómo se cierra entonces la investigación? Bueno, la investigación se cierra de dos maneras. Gracias, Monse, por el regalito. La investigación se cierra con dos posibilidades. Primero, lo ideal es que el propio fiscal presente un escrito ante el tribunal indicando que ha cerrado la investigación. Lo ideal es que el propio fiscal presente un escrito ante el tribunal indicando que ha cerrado la investigación. Lo ideal es que el propio fiscal presente un escrito ante el tribunal indicando que ha cerrado la investigación. Para eso, el Ministerio Público no es necesario que espere los 2 años. Si considera que tiene lo necesario para cerrar la investigación en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 3 meses, si considera que tiene lo necesario para cerrar la investigación en un tiempo corto, la cierra. Incluso puede formalizar y cerrar la investigación, porque los antecedentes que tiene respaldan la decisión. Incluso puede formalizar y cerrar la investigación porque los antecedentes que tiene respaldan la decisión. Lo normal es que la investigación la cierre el Ministerio Público. Eso es lo normal. Lo normal es que la investigación la cierre el Ministerio Público. ¿El acuerdo reparatorio procede para qué tipo de delito? ¿Lesión? Sí, pero ojo con eso. ¿Qué pasa si son lesiones graves, gravísimas? ¿Procede el acuerdo reparatorio? Eso es una discusión. Yo creo que hay que entrar a graduar qué tipo de lesiones. Porque si son las lesiones faltas que están reguladas en el artículo 494, podría ser. Lesiones de otro tipo ya, pero lesiones que conllevan una inhabilitación de la capacidad de la persona para trabajar. No, yo al menos no daría, si fuera juez, no daría el paso. Menos grave, yo creo que hay que revisar el caso a caso, la verdad. Creo que hay que revisar el caso a caso. No sé qué dirán los colegas ahí en los comentarios. Pero al menos yo
trataría de ser un poquito más cauteloso en ese sentido. Eso es lo bacán del derecho penal, que da la libertad para uno poder hacer una evaluación más libre. Ya en materia civil, uy, la cuantía está un poquito más, requiere un poquito más de detalle. Bueno, entonces, esta era una forma de cerrar la investigación, que lo haga el propio fiscal ante un tribunal, presentando un escrito ante el tribunal, indicando que ha cerrado la investigación. Y para eso el Ministerio Público no es necesario que espere los 2 años. Si considera que tiene lo necesario para cerrar la investigación en un mes o en 2 semanas, la cierra. Incluso puede formalizar puede formalizar la investigación y cerrar la investigación ahí mismo, porque los antecedentes que tienen respaldan la decisión. Lo normal es que la cierre el propio Ministerio Público. Ahora, otra alternativa en la que se puede cerrar la investigación es con la audiencia de cierre de investigación. Es con la audiencia de cierre de investigación. ¿Cuándo tenemos audiencia de cierre de investigación? Cuando el imputado o el querellante hacen presente al tribunal que el plazo de 2 años ya expiró, ya se le pasó el plazo al fiscal. Pero, y precisamente, se le pasó el plazo y no ha cerrado la investigación. Para ello, se le pide al juez de garantía que cite a todas las partes a audiencia de cierre de investigación. En esta audiencia, el fiscal debe cerrar la investigación. Ojo, puede no cerrarla, lo que abriría dos alternativas. Entonces, otra forma de cerrar la investigación es con la audiencia de cierre de investigación, que tiene lugar cuando el imputado o el querellante hacen presente al tribunal que el plazo de la investigación ya expiró, pero el fiscal o el Ministerio Público no ha cerrado la investigación. Por ello, se le pide al juez de garantía que cite a todas las partes a audiencia de cierre de investigación. Y en esta audiencia, el fiscal debe cerrar la investigación. Puede no cerrarla, lo que abre dos alternativas. Puede no cerrarla, lo que abre dos alternativas, que son, primero, o que el Ministerio Público no cierre la investigación porque pide un plazo mayor para investigar, la ampliación de la investigación, como le dicen, que el Ministerio Público no cierre la investigación porque pide un plazo mayor para investigar, y frente a esto, el juez de garantía, oyendo a las partes, decidirá si le da o no más plazo. Que el Ministerio Público no cierre la investigación porque pide un plazo mayor para investigar, y frente a esto, el juez de garantía, oyendo a las partes, decide si darle o no más plazo al fiscal. O bien, el fiscal no quiere cerrar la investigación porque simplemente no quiere cerrarla. El fiscal no quiere cerrar la investigación porque simplemente no quiere cerrarla. Es altamente improbable que esto pase en todo caso. Es altamente improbable. Pero si llega a pasar, como en los casos hipotéticos que muchas personas preguntan, así como si uno quiere ponerse en un caso, ya en el caso de que esto pase, que es muy improbable, en este caso, entendiendo que el plazo ya expiró, el juez es el que declara cerrada la investigación. El juez es el que declara cerrada la investigación. Si esto sucede, entonces el juez dicta sobreseimiento definitivo. En caso de que si esto sucede, el juez dicta sobreseimiento definitivo. Además, el juez manda estos antecedentes a la fiscalía y el fiscal que no cerró la investigación puede recibir una sanción, Puede recibir una sanción. El juez dicta sobreseimiento definitivo en caso de que el fiscal no quiera cerrar la investigación. Y aparte, el fiscal le puede llegar una sanción por esta actitud. Cerrada la investigación, entonces, se acaba la etapa de investigación. Cerrada la investigación, se acaba la etapa de investigación. Ojo con eso. Ya. Uy, vikinga, ahí me ha pillado. Ahí me ha pillado. No sé, ahí yo ya le voy a pedir ayuda a la gente que está conectada con la reapertura de la investigación. Por favor. Yo ahí ya me han pillado, ¿eh? No me voy a poner a chamullar. Antes de pasar a la etapa intermedia o preparatoria. Antes de pasar a la etapa intermedia o preparatoria. Vamos a... no sé si alguien
desea pronunciarse al respecto? Eh, Antes de pasar a la etapa intermedia o preparatoria. Recuerden, chicos, yo no soy profe, soy gradista, al igual que ustedes probablemente. Bien, eh, avancemos entonces con la etapa intermedia o preparatoria. Avancemos con la etapa intermedia o preparatoria. Bien, llegamos a esta etapa una vez cerrada la investigación. Llegamos a la etapa intermedia o preparatoria una vez cerrada la investigación. Cerrada la investigación, llegamos a la etapa intermedia. Cerrada la investigación, el fiscal debe tomar una decisión, teniendo como alternativas las siguientes. Cerrada la investigación, el fiscal debe tomar una decisión, teniendo como alternativas las siguientes. Primero, solicitar el sobreseimiento definitivo. Solicitar el sobreseimiento definitivo. Puede solicitar también el sobreseimiento temporal. Puede solicitar el sobreseimiento temporal. Puede decidir no perseverar. Puede decidir no perseverar. O puede decidir acusar. O puede decidir acusar. Bueno, en caso de que el fiscal solicite el sobreseimiento definitivo, esto ocurre cuando el fiscal, luego de la investigación, se da cuenta que no hay responsabilidad penal o que ésta ya se extinguió, por ejemplo, porque el imputado murió. Puede solicitar el sobreseimiento definitivo cuando el fiscal, luego de la investigación, se da cuenta que no hay responsabilidad penal o que ésta ya se extinguió o prescribió, por ejemplo, por la muerte del imputado. Puede solicitar el sobreseimiento temporal, puede solicitar también el sobreseimiento temporal, pero esto puede estar fundamentado en una cuestión civil previa, como una discusión sobre una acción reivindicatoria, por ejemplo. Bueno, si decide solicitar el sobreseimiento temporal, el Ministerio Público hace presente que quiere suspender la investigación, no cerrarla, porque hay trámites que están tomando demasiado tiempo. Si decide solicitar el sobreseimiento temporal, el Ministerio Público hace presente que quiere suspender la investigación, no cerrarla, porque hay trámites que están tomando demasiado tiempo. El Ministerio Público, cuando solicita el sobreseimiento temporal, entonces, hace presente que quiere suspender la investigación, no cerrarla, porque hay trámites que están tomando demasiado tiempo. No es conveniente que siga corriendo el tiempo para investigar hasta que cambien las circunstancias. En este escenario es lo que en este escenario es donde puede pedir el sobreseimiento temporal. Por ejemplo, el fiscal toma conocimiento de que el imputado desapareció. La ley señala que nadie puede ser juzgado en ausencia, por lo que hay que encontrarlo. El plazo sigue corriendo, por lo que el fiscal pide un sobreseimiento temporal en espera que el imputado aparezca, y cuando aparezca se sigue investigando. Entonces, algún ejemplo para solicitar el sobreseimiento temporal es que en caso de que un imputado desaparezca, y como nadie puede nadie puede ser juzgado en ausencia, se espera que aparezca. Y cuando aparezca, se reanuda la investigación. Otra decisión que puede tomar el fiscal una vez cerrada la investigación es no perseverar. Es no perseverar. No perseverar significa que, luego de la investigación, la Fiscalía no logró reunir antecedentes suficientes para acusar. No perseverar significa que, luego de la investigación, la Fiscalía no logró reunir antecedentes suficientes para acusar. No perseverar significa que, luego de la investigación, la Fiscalía no logró reunir antecedentes suficientes para acusar. No pudo armar el caso, en otras palabras. No pudo armar el caso, en otras palabras. Con lo que se logró investigar, el fiscal dice que no tiene lo suficiente para poder acusar y seguir con el juicio. Aunque, ojo, si hay querellante, en caso de haber un querellante, estos son los derechos del querellante, que ojo, en caso de haber un querellante, este pueda acusar y provocar que el juicio continúe, pero sin el Ministerio Público. Para este último, la investigación ya se cerró. En caso de que el Ministerio Público decida no perseverar y hay querellante, el querellante puede continuar.
Otra opción que tiene, otra opción que tiene acá el fiscal es definitivamente acusar. Puede acusar. Con la acusación empieza la etapa intermedia. Aquí sí que empieza de verdad la etapa intermedia. Con la acusación empieza la etapa intermedia. Con lo investigado hay herramientas suficientes para acusar a una determinada persona. La acusación es también llamada la acusación fiscal. En un escrito es un escrito que tiene que cumplir ciertos requisitos esta acusación. Bueno, si ustedes quieren asociar la figura del fiscal cuando ya acusa, piensen en el Satán. No me refiero a este sátiro con cachos, con cola de flecha, color rojo y con tridente. No, sino al arquetipo que existía en la antigüedad, en los tiempos del antiguo Israel, donde este ejercía un rol de fiscal, de acusar a los humanos ante la divinidad mayor, Yahvé, y bueno, hacerle presente, oye, este está pecando, o está cometiendo una transgresión a la ley. Esa es la figura arquetípica. Piensen en eso cuando se imaginen un fiscal que ha decidido acusar. Eh, Cosas random aparte, la acusación entonces, con la acusación empieza la etapa intermedia. Con lo investigado, hay herramientas suficientes para acusar a determinada persona. Es también llamado una acusación fiscal. Y esta acusación tiene que cumplir con estos requisitos que están señalados en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Y el artículo 259 del Código Procesal Penal señala el contenido de la acusación. ¿Cuál es el contenido de la acusación? El contenido de la acusación es el siguiente. Primero, la individualización del acusado, del o los acusados y su defensor, individualización del o los acusados y su defensor, individualización de él o los acusados y su defensor, ojo con eso. Segundo, la relación circunstanciada de los hechos atribuidos y su calificación jurídica, relación circunstanciada de él o los hechos atribuidos y su calificación jurídica, relación circunstanciada de él o los hechos atribuidos y su calificación jurídica, circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, si es que concurren, aún subsidiariamente de la petición principal, relación circunstanciada de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que llegasen a concurrir, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que podrían llegar a concurrir, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que pueden llegar a concurrir, artículo 11, artículo 12 e incluso el artículo 10 del Código Penal, ojo con eso, participación que se atribuye al acusado, 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 expresión de preceptos legales aplicables, expresión de preceptos legales aplicables, expresión de textos legales aplicables, señalamiento de los medios de pruebas que el Ministerio Público piensa valerse en juicio, medios de prueba de los que pretende valerse en juicio el Ministerio Público, medios de prueba de los que el Ministerio Público pretende hacerse valer en juicio, medios de prueba que el Ministerio Público pretende hacer valer en juicio, y pena cuya aplicación se solicite. Pena que se solicite. Y pena que se solicite. Por ejemplo, presidio perpetuo calificado. O presidio mayor en su grado mínimo, en su grado máximo. Eso es lo que se solicita en la acusación. En su caso, la solicitud de que proceda el procedimiento abreviado. O en su caso, la solicitud que proceda el procedimiento abreviado. Bien, la acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectúe una distinta calificación jurídica. La acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectúe una calificación jurídica distinta. La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectúe una distinta calificación jurídica. Este escrito implica que el Ministerio Público toma un rol más persecutor. Aquí, con la acusación, el Ministerio Público toma un rol persecutor.
dejando de lado su labor investigativa. Dejando de lado su labor investigativa. Cuando acusa ya pasa a ser un órgano persecutor. Como resultado de la investigación, el Ministerio Público estima que existen antecedentes suficientes para determinar que el imputado tiene una participación comprobable en el hecho ilícito y de que esto ha ocurrido. El Ministerio Público estima que existen antecedentes suficientes para determinar que el imputado tiene una participación comprobable en el hecho ilícito y de que esto ha ocurrido. La acusación la puede deducir tanto el Ministerio Público como el querellante. La acusación la puede deducir tanto el Ministerio Público como el querellante. La acusación la puede deducir tanto el Ministerio Público como el querellante. El fiscal tiene un plazo de 10 días luego de que se cierra la investigación para deducir acusación. El fiscal tiene un plazo de 10 días desde que se cierra la investigación para deducir una acusación. El fiscal tiene un plazo de 10 días desde que se cierra la investigación para deducir una acusación. O sea, el fiscal cierra la investigación y tiene 10 días para acusar al imputado. Vale. Si no acusa dentro de estos 10 días, entonces el tribunal queda en condiciones de dictar sobreseimiento definitivo, lo que equivale a una sentencia absolutoria. Si no acusa dentro de estos 10 días, el tribunal queda en condiciones de dictar sobreseimiento definitivo, lo que equivale a una sentencia absolutoria. Entonces, el fiscal tiene un plazo de 10 días, luego que se cierra la investigación, para deducir una acusación. Si no acusa dentro de estos 10 días, el tribunal queda en condiciones de dictar sobreseimiento definitivo, que equivale a una sentencia de carácter absolutorio. Ahora, ¿qué ocurre después de la acusación del fiscal? ¿Qué ocurre después de la acusación del fiscal? Bueno, señalar, precisar tanto. Ojo, el fiscal no representa ni es el abogado de la víctima. El fiscal representa al Estado. El fiscal no representa y tampoco es el abogado de la víctima. El fiscal representa los intereses del Estado de Chile. No representa ni es el abogado de la víctima. Eso, por favor, que quede bien claro. Bueno, ¿qué ocurre después de la acusación del fiscal? El tribunal va a dictar una resolución. El tribunal va a dictar una resolución. En caso de que el escrito de acusación cumpla con todos los requisitos, el tribunal va a dictar una resolución donde cita a las partes a audiencia preparatoria. Después de la acusación del fiscal, entonces, el tribunal va a dictar una resolución donde cita a la audiencia preparatoria. En esta audiencia preparatoria o esta citación a la audiencia preparatoria se notificará a las partes de distinta manera dependiendo de su situación y se va a fijar una fecha para la audiencia preparatoria. Se va a fijar una fecha para la audiencia preparatoria. Antes de llegar a los 15 días previos a la audiencia, antes de llegar a los 15 días previos a la audiencia, las partes tendrán la oportunidad de poder actuar. ¿Qué deben hacer dentro de este plazo, antes de llegar a los 15 días previos a la audiencia? ¿Qué deben hacer las partes en este plazo? Antes de los 15 días previos a la audiencia, puesto que llegando a estos días, este plazo para actuar expira. Pues, ¿qué pueden hacer las partes? Depende de quién se trate. Tenemos que distinguir entre el querellante, la víctima y el imputado. Tenemos que distinguir entre el querellante, la víctima y el imputado. Tratándose del querellante, dentro de este plazo previo a los 15 días, dentro de este plazo de 15 días previos a la audiencia, el querellante, dentro de este plazo previo de 15 días previos a la audiencia, el querellante puede o adherirse a la acusación que ha hecho el fiscal, donde presenta un escrito que señala que se adhiere a la acusación, adherirse a la acusación que hace el fiscal, donde presenta un escrito donde señala que se adhiere a la acusación y busca acusar en los mismos términos que lo hace la fiscalía. Busca acusar en los mismos términos que hace la fiscalía. Mismo delito, misma pena, mismo grado de participación. O
puede también deducir una acusación propia o una acusación particular. Puede deducir una acusación propia o una acusación particular. Esto lo hace si es que no está de acuerdo con lo que plantea con el fiscal. Esto lo hace si es que no está de acuerdo con lo que plantea el fiscal. Debe reunir los mismos requisitos que la ley exige para la acusación del fiscal, que están señalados en el artículo 259 del Código Procesal Penal, y es individualizar a los acusados y su defensor, relación circunstancial de los hechos atribuidos y su calificación jurídica, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, participación que se atribuye al acusado, expresión de preceptos legales aplicables, medios de prueba de los que pretenden valerse, pena que se solicite, por mencionar algunos. Ahora, ¿qué ocurre si expira el plazo y el querellante ni se adhiere a la acusación del fiscal y tampoco presenta su propia acusación? La ley señala que queda abandonada la querella. O sea, el querellante ya no es parte del juicio, como si no hubiese querella ni querellante. Entonces, en este plazo de 15 días, previo a los 15 días previos, o de este plazo anterior a los 15 días previos a la audiencia, preparatoria, tiene que o bien adherirse a la acusación del fiscal o plantear su propia acusación particular. Si no, se tiene por abandonada la querella. Respecto de la víctima, tendrá el mismo espacio de tiempo que el querellante, desde que sea notificada hasta 15 días previos a la audiencia preparatoria. La víctima tendrá el mismo espacio de tiempo que el querellante, o sea, desde que sea notificada hasta 15 días previos a la audiencia preparatoria, para intentar una demanda civil. Tendrá el mismo tiempo que el querellante, para intentar la demanda civil. Esta demanda debe cumplir con los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que son los requisitos de la demanda, obviamente, que son, y acá me pueden ayudar, que son la designación del tribunal, la individualización del demandado y sus representantes, individualización del demandante y sus representantes, hechos y derechos descripción de los hechos y del derecho, peticiones concretas, y creo que me falta una más, pero bueno, ahí me pueden corregir en los comentarios. Bueno, entonces, la víctima tiene en este plazo previo, a los 15 días previos a la audiencia preparatoria, puede presentar la demanda civil. Pero solo puede intentar dos acciones. Que son la indemnización de perjuicios, rigiéndose por las reglas de la responsabilidad extracontractual, título 35 del libro cuarto del Código Civil, indemnización de perjuicios, rigiéndose por las reglas de la responsabilidad extracontractual, o una acción restitutoria para que le devuelvan un bien, o una acción restitutoria para que le devuelvan un bien. O puede pedir en esta acción civil la indemnización de perjuicios o una acción restitutoria. Estas son las únicas dos acciones que se pueden intentar dentro de un proceso penal. Si la víctima quiere intentar otras acciones, debe intentar un proceso civil independiente. Ojo, solo pueden intentarse contra él o los imputados. Si la víctima quiere perseguir a otras personas, debe hacerlo en otros procedimientos civiles. Si la víctima no demanda civilmente dentro del proceso penal, puede hacerlo por otro procedimiento distinto, solo que pierde la oportunidad de hacerlo en ese momento. Ahora, el plazo de prescripción de estas acciones es de 4 años desde la perpetración del acto. El plazo de prescripción de estas acciones civiles es de 4 años desde la perpetración del acto. 4 años desde la perpetración del acto. ¿Y qué puede hacer el imputado en estos 15 días, antes de este plazo de 15 días previos a la audiencia preparatoria? ¿Qué puede hacer el imputado en este plazo de 15 días previos a la audiencia preparatoria? Bueno, debe defenderse, obviamente. Tiene un plazo hasta la víspera de la audiencia incluso. Es decir, hasta el día anterior a la audiencia para que se pueda defender. El imputado debe defenderse y tiene un plazo hasta la víspera de la audiencia en la cual se debe defender.
Por eso se le deja esos 15 últimos días al imputado, no a los otros. Se le deja sus últimos 15 días al imputado, no a los otros, para que pueda contestar la demanda civil, si es que la hay, o conteste acusaciones tanto del fiscal como del querellante. Si no lo hace, podrá defenderse en la audiencia, pero tendrá que ser una defensa verbal. Puede defenderse de dos maneras, de forma verbal y de forma escrita. Entonces el imputado, en este plazo, debe defenderse, pero tiene un plazo hasta la víspera de la audiencia, es decir, hasta el día anterior a la audiencia donde se puede defender. Por eso se le deja estos últimos 15 días al imputado y no a los otros. Por eso tanto el querellante como la víctima tienen que actuar antes de los 15 días previos a la audiencia, para que el imputado pueda contestar la demanda civil, si es que la hay, o contestar acusaciones tanto del fiscal como del querellante. Si no lo hace, podrá defenderse en audiencia, pero tendrá que ser una defensa verbal. Y puede defenderse de dos formas, de manera verbal o de manera escrita. Bien, vamos a hablar ahora de la audiencia preparatoria. Vamos a hablar ahora de la audiencia preparatoria en el procedimiento penal ordinario. Las características que tiene esta audiencia preparatoria son las siguientes. Primero, es una de las audiencias más importantes dentro del proceso penal. La audiencia preparatoria en el procedimiento ordinario en materia penal es una de las audiencias más importantes dentro del proceso penal. Esta se lleva a efecto ante el juez de garantía y ante él es donde se lleva a cabo la audiencia preparatoria. El TOP, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, todavía no aparece acá en la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria se efectúa ante el juez de garantía. Ante el juez de garantía se lleva a cabo la audiencia preparatoria del procedimiento ordinario. Segunda característica es que esta audiencia es completamente oral. Esta audiencia es completamente oral. La audiencia preparatoria es completamente oral. Tercero, queda registrada íntegramente. Queda registrada íntegramente. Queda grabada. Queda registrada íntegramente. ¿Por qué? Bueno, en realidad se graba solo lo pertinente. La gran mayoría de audiencias no se graban completas, sino los pertinentes. Esta es la excepción. Para el profesor Juan Andrés Celis, esta es la excepción. Pero la audiencia preparatoria queda registrada íntegramente. Cuarta característica de la audiencia preparatoria es que es pública. Es pública a menos que por razones fundadas el juez de garantía estipule lo contrario. Es pública a menos que por razones fundadas el juez de garantía estipule lo contrario. Es pública a menos que el juez de garantía por razones fundadas estipule lo contrario. Quinta característica es que todas las partes dentro de esta audiencia tienen derecho a ser escuchadas y oídas. Y esto dice relación con el principio de la bilateralidad de la audiencia, que ya lo hemos visto en materia procesal, pero no está de más recordarlo. Procesal civil sobre todo. Todas las partes dentro de esta audiencia tienen derecho a ser escuchadas y oídas. Todas las partes de esta audiencia tienen derecho a ser escuchadas y oídas. Y esto dice relación con el principio de bilateralidad de la audiencia. Sexta característica es que el resultado de esta audiencia preparatoria es una resolución que dicta el tribunal, que es el auto de apertura del juicio oral, y se dicta como consecuencia de la audiencia preparatoria. El resultado de la audiencia preparatoria es una resolución que dicta el tribunal, que es el auto de apertura del juicio oral, que se dicta como consecuencia de la audiencia preparatoria. El resultado de la audiencia preparatoria es una resolución que dicta el tribunal, que es el auto de apertura del juicio oral, y se dicta como consecuencia de la audiencia preparatoria. Otra característica, séptima característica que tiene la audiencia preparatoria es que es la última oportunidad para lograr la salida alternativa. La audiencia preparatoria es la última oportunidad para lograr la salida alternativa. La audiencia preparatoria es la última oportunidad para lograr la salida alternativa. Octava característica es que se presentan los medios de prueba que se emplearán en la audiencia de juicio. Ojo, no se rinde la prueba. No se rinde la prueba. Se presentan los medios de prueba, que es distinto, que se emplearán en la audiencia de juicio. Se presentan los medios de prueba, pero no se rinden, se presentan. A menos que soliciten prueba anticipada porque estiman que la prueba no se podrá rendir de forma eficaz en el juicio oral.
a menos que soliciten prueba anticipada porque estiman que la prueba no se podrá rendir de forma eficaz en el juicio oral. Por ejemplo, un testigo no se encontrará en Chile en un futuro cercano y no puede asistir a la audiencia de juicio oral. Un testigo no se encontrará en Chile en un futuro cercano y no podrá asistir a la audiencia en el juicio oral. Esa es una forma en la que se puede rendir prueba anticipada. Pero la regla general es que se presente, no que se rinda. Última característica de la audiencia preparatoria es que se pueden alcanzar convenciones probatorias, que son aquellos puntos en que las partes se pondrán de acuerdo para darlos por comprobados. Las partes están de acuerdo en que estos hechos se encuentran acreditados. Se pueden alcanzar convenciones probatorias, que son aquellos puntos en que las partes se pondrán de acuerdo para darlos por comprobados. Las partes están de acuerdo en que estos hechos se encuentran acreditados. Se pueden alcanzar se pueden alcanzar las convenciones probatorias o son hechos acreditados por las partes. La audiencia preparatoria, con el auto de apertura incluido, es la última actividad del juez de garantía antes de la sentencia. La audiencia preparatoria, con el auto de apertura incluido, es la última actividad del juez de garantía antes de la sentencia, que es dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. La audiencia preparatoria, entonces, con el auto de apertura incluido, es la última actividad del juez de garantía antes de la sentencia, que es dictada por el Tribunal de Juicio Oral en la Penal. Una vez se dicte la sentencia, volvemos al juzgado de garantía, porque a este le corresponde lo pertinente al cumplimiento de la sentencia. Con la dictación del auto de apertura se cierra la etapa intermedia. Con la dictación del auto de apertura se cierra la etapa intermedia. Con la dictación del auto de apertura se cierra la etapa intermedia. Refirámonos ahora al auto de apertura y después vamos a pasar a la etapa del juicio y con eso terminamos. La verdad es que el auto de apertura y la etapa de juicio es bastante más cortita que lo que hemos visto. Bueno, auto de apertura del juicio oral. Auto de apertura del juicio oral. El auto de apertura del juicio oral es una resolución que dicta el tribunal donde tenemos de forma escrita todo lo que se actuó en la audiencia preparatoria. Puntos de prueba, medios de prueba, argumentación de las partes, si hubo o no posibilidad de salida alternativa, etc. El auto de prueba es una resolución que dicta el tribunal donde tenemos de forma escrita todo lo que se actuó en la audiencia preparatoria. Puntos de prueba, medios de prueba, posibilidad o no de alguna salida alternativa. Entonces, el auto de apertura es una resolución que dicta el tribunal, donde tenemos de forma escrita todo lo que se actúa en audiencia preparatoria, puntos de prueba, medios de prueba, posibilidad o no de salida alternativa, etc. La naturaleza del auto de prueba es que es una sentencia interlocutoria de segundo grado, ya que no resuelve ningún incidente. La naturaleza jurídica del auto de apertura a juicio oral es que es una sentencia interlocutoria de segundo grado. Sentencia interlocutoria de segundo grado, ya que no resuelve ningún incidente. El auto de apertura a juicio oral es una sentencia interlocutoria de segundo grado porque no resuelve ningún incidente, sino que sirve de base para la dictación de otras resoluciones más adelante. En la naturaleza jurídica, entonces, del auto de apertura del juicio oral es una sentencia interlocutoria de segundo grado que no resuelve ningún incidente. El auto de apertura a juicio oral queda notificado en la audiencia. El auto de apertura a juicio oral queda notificado en la audiencia. El auto de apertura de juicio oral queda notificado en la audiencia. Queda notificado en la audiencia, tanto a las partes que asisten como que no asistan a la audiencia preparatoria. A esta deben concurrir todas las partes, habiendo consecuencias para los que no asisten a la audiencia preparatoria. Por ejemplo, si el querellante no concurre a la audiencia preparatoria, se tiene por abandonada la querella. Si el querellante no asiste a la audiencia preparatoria, se tiene por abandonada la querella. O bien, si el imputado no concurre, no puede haber audiencia. Si el imputado no concurre, no puede haber audiencia, porque nadie puede ser juzgado en su ausencia. Si el imputado no concurre, no hay audiencia. O tercero, si la víctima que interpuso daños civiles no asiste, se tiene por no presentada la demanda. Si la víctima que ejerció la acción civil no se presenta a la audiencia preparatoria, entonces se tiene por no presentada la demanda civil. Si la víctima que interpuso una demanda civil no aparece en la audiencia preparatoria, se tiene por no presentar esta demanda civil. Ahora, los recursos que se pueden intentar contra el auto de apertura
son el recurso de apelación penal, pero solo en la medida que lo haga el Ministerio Público. Único fundamento. Ojo, los recursos que se pueden intentar contra el auto de apertura son el recurso de apelación penal, pero solo en la medida que lo haga el Ministerio Público. Solo en la medida que lo haga el Ministerio Público. El único fundamento para apelar es estimar que se ha declarado ilícita prueba que debió ser considerada. El único fundamento para apelar, en este caso, es que se ha declarado ilícita la prueba que debió ser considerada. Único fundamento para apelar es que se declaró ilícita una prueba que debió ser considerada. Se determina en esta audiencia preparatoria si las pruebas son o no admisibles. En la audiencia preparatoria se determina si las pruebas son o no admisibles. En la audiencia preparatoria se determina si las pruebas son o no admisibles. Si el Ministerio Público tiene algún reparo, entonces puede apelar dicha resolución. El auto de apertura marca el fin de la etapa intermedia y es remitido al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. El auto de apertura marca el fin de la etapa intermedia y es remitido al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. El auto de apertura marca el fin de la etapa intermedia y es remitido al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Le quiero dar las gracias a las 8 personitas que están presentes acá. Yo entiendo que puede ser un poco cansino que repita hasta 3 veces el mismo concepto, pero son temas igual importantes. Y quiero pensar que atrás hay gente que está tomando nota, o que en YouTube, la gente que en algún momento vea estos, como es la palabra, improvisados videos, pueda tomar nota, y uno agradece de que pueda eh, repetir una idea más de una vez y no tener que andar retrocediendo el video, poniendo pausa o en todo lo demás. Bueno, chiquillos, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, vamos a avanzar con la etapa de juicio y con esto ya terminamos. La verdad es que es muy cortito y terminamos la jornada de hoy. Sin perjuicio que yo tengo que seguir estudiando. Ya, pero vamos. La etapa del juicio. Vamos con la etapa de juicio, que inicia con la recepción del auto de apertura por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. La etapa de juicio se promueve ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. En la etapa de juicio ya no está presente el juez de garantía y como causal específica del recurso de nulidad, si una sentencia es dictada por un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal con presencia de un juez de garantía, es susceptible de nulidad. Ojo con eso. Gracias, colega Alejandro. Le agradezco a usted que esté presente acá. Acá son bienvenidos colegas, civiles cualquiera, estudiantes, todo el mundo. Bien, entonces, la etapa de juicio se promueve ante el Tribunal Oral en lo Penal. Ya no está presente el juez de garantía. Esta etapa comienza con la recepción del auto de apertura. Esta etapa comienza con la recepción del auto de apertura. ¿Qué hace el tribunal oral una vez recibe el auto de prueba? ¿Qué hace el tribunal de juicio oral en lo penal una vez recibe el auto de prueba? Bueno, dicta una resolución indicando en qué fecha se va a llevar a cabo la audiencia de juicio. El TOP dicta una resolución indicando en qué fecha se llevará a cabo la audiencia de juicio. El TOP, los señores del TOP reciben el auto de prueba y dictan otra resolución fijando fecha para la audiencia de juicio. Eso es. Citando a las partes para que concurran, señalando dónde se va a realizar y quiénes serán los jueces presentes. Esto último, si las partes quisieran cuestionar la integridad del tribunal por medio de alguna implicancia o recusación que pueden hacer valer, ojo con eso, y que de no resolverse o estando pendiente y aún así haberse dictado sentencia o participación en el proceso, es susceptible de recurso de nulidad, como causal específica que está señalada en el artículo 374 del Código Procesal Penal. Entonces, una vez el TOP recibe un auto de apertura, dicta una resolución indicando en qué fecha se lleva a cabo la audiencia de juicio, citando a las partes para que concurran, señalando dónde se va a realizar y quiénes serán los jueces presentes. Esto último si las partes quisieran cuestionar la integridad del tribunal. Con esto ya esperamos la etapa de juicio, la audiencia de juicio. Entonces, dentro de esta resolución, ex post de recibido el auto de prueba, se dicta esta resolución donde se cita a las partes a que concurran a la audiencia de juicio, señalando fecha
y también los jueces que van a estar presentes. Los jueces para que se practiquen la implicancia y recusaciones correspondientes. Hablemos ahora de la audiencia de juicio. De la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio participan todos los intervinientes y en caso de no concurrir uno de estos, las consecuencias son similares a la no concurrencia de la audiencia preparatoria. Si, por ejemplo, no concurre el Ministerio Público, se dicta el sobreseimiento definitivo. Es raro que esto pase en todo caso. Entonces, en la audiencia de juicio participan todos los intervinientes y en caso de no concurrir uno de estos, las consecuencias son similares a la no concurrencia a la audiencia preparatoria. Son similares, pero no iguales. Si, por ejemplo, no concurre el Ministerio Público, se dicta el sobreseimiento definitivo. Insisto, esto es muy raro que pase. Las partes hacen sus alegatos, rinden las pruebas, etc. Las partes hacen sus alegatos en la audiencia de juicio oral, presentan sus pruebas, etc. Terminada la audiencia, el tribunal emite el veredicto. Veredicto no es lo mismo que sentencia. Ojo con eso. Veredicto no es lo mismo que sentencia. Terminada la audiencia de juicio, el tribunal dicta el veredicto. ¿Qué es el veredicto? El veredicto consiste en que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que es un tribunal colegiado, el veredicto consiste en que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal determina si el imputado es culpable o inocente. Nada más que eso. El veredicto consiste en que el TOP determina si el imputado es culpable o inocente. Nada más. Queda pendiente la redacción de la sentencia. Lo importante del veredicto es que su resultado en la sentencia no cambia. No es una resolución, por lo que no se puede apelar el veredicto, pero sí la sentencia. Entonces el veredicto consiste en que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal determina si el imputado es culpable o inocente y nada más que eso. Queda pendiente la redacción de la sentencia. Lo importante del veredicto es que su resultado en la sentencia no cambia. No es una resolución. No se puede apelar el veredicto. Y la sentencia, si bien en el veredicto está la calificación de culpabilidad o inocencia, ahí no está la pena. La pena está en la sentencia. La pena está en la sentencia. La pena está en la sentencia. Y también las argumentaciones que la justifican. El veredicto eso no lo incluye. El veredicto solo tiene la decisión del tribunal si acaso el imputado es culpable o inocente. Es la sentencia la que contiene tanto la pena que se le aplica al imputado como las argumentaciones relacionadas a esta. Ojo con eso. La sentencia, a diferencia del veredicto, sí es una resolución. Sí es una resolución, por lo que es susceptible de recurso. Entonces, el veredicto consiste en que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal determina si el imputado es culpable o inocente. Nada más. Y la sentencia, si bien el veredicto califica la culpabilidad o inocencia del imputado, ahí no está la pena. La pena está en la sentencia, como también las argumentaciones que la fundan. La sentencia, a diferencia del veredicto, sí es una resolución, por lo que es susceptible de recurso. Las sentencias definitivas de un tribunal de juicio oral en lo penal no son susceptibles de recurso a apelación. Esto está en la ley, si mal no recuerdo, en el artículo 364 del Código Procesal Penal. Las resoluciones, la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal no es apelable, pero sí se pueden recurrir de nulidad. Sí son susceptibles de recurso de nulidad. La sentencia definitiva del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal es susceptible de recurso de nulidad, no apelación. Dependiendo de la causal, el recurso de nulidad puede conocerlo o la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, por lo que conocemos como competencia per saltum. Si hacemos un paralelo con lo civil, el recurso de nulidad penal es comparable con la casación civil. Las causales de casación penal son muy similares a las causales de casación en el fondo. Cuando se invocan en la nulidad penal, se va directamente a la Corte Suprema. Y en la forma, si se invocan, conoce la Corte de Apelaciones. Yo les recomiendo hacer un paralelo, ojo con eso. Si la sentencia es condenatoria y privativa de libertad, el imputado se entrega a Gendarmería y quien controla que se cumpla la sentencia y cuyo cumplimiento no transgreda derechos fundamentales es el juez de garantía. Si la sentencia es condenatoria y privativa de libertad,
el imputado se entrega a Gendarmería y quien controla que se cumpla la sentencia y cuyo cumplimiento no transgreda derechos y garantías fundamentales es el juez de garantía. Y ya para terminar, si la sentencia es condenatoria y privativa de libertad, el imputado se entrega a Gendarmería y quien controla que se cumpla la sentencia y cuyo cumplimiento no transgreda derechos y garantías fundamentales del imputado es el juez de garantía. Acabamos de terminar ya la etapa del procedimiento ordinario del juicio de especiales. Y eso, muchas gracias a las 10 personas que nos han estado acompañando hasta acá, ya son 11. La verdad es que vamos a subirlo ahora, estas 3 transmisiones que hicimos durante la tarde, y van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, al cual ustedes pueden acceder, si pinchan el link que está en la descripción de este perfil. De este perfil. Muchas gracias a todas las personitas que han estado conectadas hasta acá. Don Álvaro, muchas gracias a todos ustedes. Y nada, cualquier cosa pueden enviar algún mensaje. Ya está toda la materia que le pueden preguntar a alguien en su examen de grado ahí, ¿cachai? Así que eso. Gracias a todos ustedes y nos vemos. Tengan una muy buena noche y creo que vamos a hacer un post de cosas juzgadas, definitivamente. Así que eso, gente. A usted, colega, que esté muy bien y muchas gracias, Pascale, por el gatito. Muchas gracias. Eres increíble.